Y le comento que en la Asamblea Legislativa se aprobaron reformas a la Ley de Residuos Sólidos, esto con la intención de mejorar la recolección de basura. Conozcamos más detalles. A partir del próximo 8 de julio, ya no volverá a escuchar la voz que le compraba colchones, refrigeradores, estufas o algo de fierro viejo que venda. Y es que cualquier unidad de motor que recolecte basura en la capital del país deberá ser oficial. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque tenemos, como dije antes, una recolección irregular. Hay una serie de camiones que invaden incluso zonas del Distrito Federal que vienen del Estado de México haciendo recolección. Lo anterior forma parte de una serie de modificaciones a la Ley de Residuos Sólidos local. En sesión de Comisiones Unidas de la Asamblea Legislativa, se determinó también que los camiones recolectores de basura cuenten con una cromática y distintivos gubernamentales. Pero tendrá que ser un distintivo oficial todos los automóviles recolectores del Servicio de Limpia del Distrito Federal, a fin de que sean los únicos competentes para hacer este tipo de recolección. Las reformas aprobadas van encaminadas a cumplir con la norma 24 que se pondrá en marcha a partir de julio próximo. Contemplan, entre otras medidas, que las delegaciones se hagan cargo de los residuos orgánicos, los inorgánicos con potencial de reciclaje y los de manejo especial y voluminosos, como los muebles de casa. De igual forma, señala que los camiones recolectores podrán recibir residuos de la construcción o de la demolición, es decir, escombro. No hacerlo de este modo provoca un mercado absolutamente irregular y negro de recolección de residuos sólidos que nos lleva a tiraderos clandestinos, todo este tipo de materiales. Andrés Brito en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.